Ah, Smart Water, now in a sleek can. This feels cool, literally. Perfect for social gatherings and on the go. Should I start wearing turtlenecks? One sip at a time, friend. Smart Water cans, for those with a taste for taste. Get yours today. Summer's here, and you can now get almost anything you need for your sunny days delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? Well, you can't get a well-groomed lawn delivered, but you can get a chicken parmesan delivered. A cabana? That's a no. But a banana? That's a yes. A nice tan? Sorry, nope. But a box fan? Happily, yes. A day of sunshine? No. A box of fine wines? Yes. Uber Eats can definitely get you that. Get almost anything delivered with Uber Eats. Order now. Alcohol in select markets. Product availability may vary by region. See app for details. Escucha con atención. No es casualidad que estés aquí. No es un accidente que estés viendo este video en este preciso momento. Dios tiene algo que quiere decirte hoy. ¿Cuántas veces te has sentido perdido, sin respuestas, preguntándote si todo lo que estás viviendo tiene un propósito? Tal vez piensas que llegaste aquí por casualidad, que fue solo una coincidencia. Pero déjame decirte algo. Dios ha guiado tus pasos hasta este instante. En Jeremías capítulo 29 versículo 11, Dios nos dice, «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». Si alguna vez has dudado de tu propósito, si has sentido que tu vida no tiene dirección, quiero que recuerdes esto. Dios nunca se equivoca. Él tiene un plan perfecto para ti. A veces, las tormentas de la vida nos hacen perder de vista esta verdad. Nos sentimos solos, sin fuerzas, sin respuestas. Pero Dios nos da una promesa poderosa en Isaías capítulo 41 versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hoy quiero invitarte a abrir tu corazón, a escuchar con atención, porque Dios quiere hablarte de una manera especial. Lo que estás a punto de escuchar no es un mensaje más. Es un recordatorio del cielo de que tu vida importa, que hay esperanza y que Dios sigue teniendo el control. Hermanos y hermanas, por fin lancé la membresía del canal Fortalecidos en Cristo. Si quieres apoyar el canal y al mismo tiempo fortalecer tu vida espiritual, ahora puedes hacerte miembro y disfrutar de beneficios exclusivos que te ayudarán a crecer en la fe. Respuestas prioritarias a tus comentarios, tu nombre incluido en mis oraciones diarias y en las de otros miembros. Mi devocionario, 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Mi guía explorando las Escrituras para profundizar en la palabra. Videos exclusivos para líderes en Cristo. Libros transformadores. Y también podrás participar en el grupo de WhatsApp exclusivo para miembros del canal Fortalecidos en Cristo. Haz clic en Unirme ahora y forma parte de esta comunidad de fe. No te vayas. Quédate hasta el final, porque lo que Dios quiere decirte hoy puede cambiar tu vida para siempre. Comencemos. Muchas personas viven sin un sentido claro de dirección. Se levantan cada mañana, siguen una rutina y terminan el día sin sentirse verdaderamente realizados. Quizás tú te has sentido así alguna vez, preguntándote si tu vida tiene un propósito o si solo estás sobreviviendo. Tal vez has pasado por momentos difíciles que te han hecho dudar de si realmente hay un plan para ti, o si todo lo que ocurre en tu vida es producto del azar. Pero hoy quiero decirte con certeza que Dios tiene un propósito para tu vida, y que nada de lo que te ha sucedido ha sido en vano. En Efesios capítulo 2, versículo 10, la palabra de Dios nos enseña algo muy profundo y poderoso. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto significa que tú no fuiste creado por error ni por casualidad.
Dios te diseñó con un propósito y preparó un camino para que lo recorras. Es posible que en este momento no comprendas completamente cuál es ese propósito, pero eso no significa que no exista. Dios ya lo ha establecido, y a medida que caminas con Él, lo irás descubriendo. Mira la historia de José, el hijo de Jacob. Cuando era joven, tuvo sueños que indicaban que Dios tenía un gran plan para su vida. Sin embargo, su camino no fue fácil. Sus propios hermanos lo vendieron como esclavo. Fue llevado a Egipto, sufrió acusaciones falsas y terminó en la cárcel injustamente. Durante todos esos años de sufrimiento, José pudo haber pensado que Dios lo había abandonado, pero Dios estaba usando cada una de esas pruebas para llevarlo al propósito que tenía para él. Después de años de espera y pruebas, José fue elevado a una posición de gran autoridad en Egipto. Dios lo usó para salvar a muchas personas durante una gran hambruna, incluyendo a su propia familia. Cuando sus hermanos, aquellos que lo habían traicionado, temieron por lo que él pudiera hacerles, José les dijo en Génesis capítulo 50 versículo 20, «Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Así es como Dios obra. Él toma incluso las circunstancias más difíciles y dolorosas de nuestra vida, y las usa para bien. Nada de lo que has vivido ha sido un desperdicio. Cada lágrima, cada prueba, cada obstáculo ha sido parte de un proceso mayor que Dios ha estado utilizando para formarte y llevarte a su propósito. Tal vez te preguntas, ¿pero cómo puedo saber cuál es mi propósito? La respuesta se encuentra en buscar primero a Dios. En Mateo capítulo 6, versículo 33, Jesús nos dice, «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Cuando ponemos a Dios en primer lugar en nuestra vida, Él nos guía y nos revela su voluntad. No siempre lo hará de inmediato ni de la manera que esperamos, pero si confiamos en Él y seguimos sus caminos, con el tiempo veremos su plan desarrollarse ante nuestros ojos. Un error común es pensar que el propósito de Dios solo tiene que ver con grandes hazañas o llamados extraordinarios. Pero la verdad es que Dios puede usarnos de muchas maneras, incluso en lo más cotidiano. Puedes estar llamado a ser un reflejo del amor de Dios en tu familia, en tu trabajo, en tu comunidad. Puedes ser un instrumento de bendición para otros a través de la generosidad, la compasión y la fidelidad a la palabra. Mira lo que dice Proverbios capítulo 19, versículo 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Esto nos recuerda que podemos tener muchos planes y deseos en nuestra vida, pero al final, lo que realmente importa es el propósito de Dios. A veces queremos controlar todo y seguir nuestros propios caminos, pero cuando entregamos nuestra vida a Dios y confiamos en su dirección, Él nos lleva a donde realmente debemos estar. Otro ejemplo claro de esto es Moisés. Durante muchos años, él no entendió su propósito. Creció en la casa del faraón, pero después tuvo que huir al desierto. Seguramente pensó que su vida había perdido sentido, pero Dios lo llamó para algo mucho mayor de lo que él imaginaba: liderar al pueblo de Israel hacia la libertad. En Éxodo capítulo 3, versículo 11, Moisés le dice a Dios, «¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel?» Moisés no se sentía capaz, pero Dios no lo eligió por su capacidad, sino porque Él mismo lo capacitaría. De la misma manera, Dios no te llama porque eres perfecto o porque tienes todas las respuestas. Él te llama porque quiere usarte, porque su poder se perfecciona en tu debilidad. Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 9 dice, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Dios no está buscando personas perfectas. Él está buscando corazones dispuestos. Si te sientes débil, inseguro o incapaz, recuerda que los grandes hombres y mujeres de la Biblia también sintieron lo mismo. Pero cuando confiaron en Dios, Él los usó de maneras asombrosas.
Tal vez, en este momento, no comprendes completamente cuál es el propósito de Dios para ti. Pero puedes estar seguro de que Él tiene uno. No importa lo que hayas vivido, no importa cuáles sean tus circunstancias actuales, Dios puede usarte y tiene un plan perfecto para tu vida. Confía en lo que dice Salmos capítulo 32, versículo 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Si hoy estás aquí, escuchando este mensaje, es porque Dios quiere recordarte que tu vida tiene sentido. No permitas que el enemigo te haga creer que no vales nada o que no hay un propósito para ti. Dios te ha creado con amor, te ha llamado y tiene planes maravillosos para tu vida. Entrega tu camino al Señor, busca su dirección y confía en que Él te guiará en cada paso. Puede que ahora no veas todo con claridad, pero si permaneces en su presencia, Él te mostrará su voluntad en el momento perfecto. ¿Has sentido alguna vez que Dios quiere decirte algo, pero no estás seguro de cómo escucharlo? Tal vez en algún momento de tu vida has experimentado situaciones que parecen señales, momentos en los que sientes un llamado en tu corazón, pero dudas si es realmente Dios hablándote. Quiero decirte hoy que si estás aquí, si estás escuchando este mensaje, no es una coincidencia. Dios te está llamando y quiere que escuches su voz. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios ha llamado a muchas personas en diferentes momentos y circunstancias. Cada uno de esos llamados tuvo un propósito específico, y muchas veces, aquellos a quienes Dios llamó no se sentían preparados o dignos de recibir ese llamado. Sin embargo, Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los que Él llama. Un ejemplo muy claro de esto es la historia del joven Samuel. En el primer libro de Samuel, capítulo 3, encontramos que Samuel servía en el templo bajo la instrucción del sacerdote Elí. Una noche, mientras dormía, Samuel escuchó una voz que lo llamaba por su nombre. Pensando que era Elí, fue a buscarlo. Pero Elí le dijo que él no lo había llamado. Esto ocurrió 3 veces, hasta que Elí comprendió que era Dios quien estaba hablando a Samuel. En el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 9, Elí le dijo a Samuel: «Ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla, Señor, porque tu siervo oye». Cuando Samuel obedeció e hizo lo que Elí le dijo, Dios le habló y le reveló sus planes. Esta historia nos enseña algo muy importante. Dios llama, pero muchas veces no lo reconocemos. Como Samuel, podemos confundir la voz de Dios con otras voces o con nuestras propias ideas. Sin embargo, cuando aprendemos a escuchar con atención y nos disponemos a obedecer, Dios nos revela su voluntad. Otra historia impactante de un llamado de Dios es la de Moisés. En el libro de Éxodo, capítulo 3, Moisés estaba cuidando las ovejas de su suegro en el desierto, cuando de repente vio una zarza que ardía en fuego, pero no se consumía. Cuando se acercó para ver qué era, Dios le habló desde la zarza y le dijo que lo había escogido para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Moisés no se sintió capaz de cumplir con ese llamado. En Éxodo capítulo 4, versículo 10, Moisés le dijo a Dios: «Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua». Dios le respondió en el versículo 11: «¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo el Señor?». Con esto, Dios le dejó claro a Moisés que el llamado no dependía de su habilidad, sino del poder de Dios obrando en él. Muchos de nosotros actuamos como Moisés. Sentimos que Dios nos llama, pero pensamos que no somos lo suficientemente buenos, que no estamos preparados o que no tenemos las capacidades necesarias. Sin embargo, cuando Dios llama, Él también equipa. No es en nuestras fuerzas, sino en su poder, que podemos cumplir con su propósito. Jesús también hizo un llamado muy claro a sus discípulos. This episode is brought to you by GM Genuine Parts and AC Delco.
Get the most out of your vehicle with GM Genuine Parts and AC Delco Original Equipment. The only parts designed, engineered, tested, and backed by General Motors. You can find your perfect fit for most makes and models and choose from 3 tiers of parts, including GM OE or gold and silver aftermarket parts. Visit gmparts.com for more information. This episode is brought to you by Loom by Atlassian. Are you feeling stuck at work? Get your team unstuck with Loom video messaging and move work forward. Use Loom to simultaneously record both your screen and yourself to share a quick update, provide feedback, train a colleague, and everything in between. Plus, add Loom AI to your meetings for instant written notes and recordings. Try Loom today at Loom.com. That's LOOM.com. How does PwC take your company to the leading edge? They bring the sharpest minds in tech to your team, so you can bring the ideas that will transform your business. They're passionate about your industry, so you can walk into any room with every advantage. And they're with you every step of the way, so you can know you're headed in the right direction. PwC builds for what's next, so you can get there now. Get started at pwc.com/us/leading edge. En Mateo, capítulo 4, versículos 19 y 20, Jesús le dijo a Pedro y a Andrés: «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Estos hombres eran simples pescadores, no eran grandes líderes religiosos ni personas influyentes en la sociedad. Sin embargo, dejaron todo atrás para seguir a Jesús, porque reconocieron que su llamado venía de Dios. Dios nos llama a cada uno de nosotros de diferentes maneras. A veces lo hace a través de su palabra, a través de una predicación, una circunstancia, una oración, o incluso en medio de nuestras luchas y dificultades. Lo importante no es cómo llega el llamado, sino cómo respondemos a él. En Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, Jesús nos dice: «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo». Esto significa que Dios siempre está llamándonos. Él no nos obliga a seguirlo, pero nos da la oportunidad de abrirle la puerta de nuestro corazón. Es posible que hoy sientas en tu interior una inquietud, un deseo de buscar más de Dios, de entender su voluntad para tu vida. Ese sentimiento no es casualidad. Es Dios tocando a la puerta de tu corazón, esperando que le permitas entrar y transformar tu vida. El enemigo muchas veces intentará hacerte creer que no estás listo para responder al llamado de Dios, que no eres lo suficientemente bueno o que has cometido demasiados errores. Pero en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, la Biblia nos dice: «De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas». Esto significa que cuando aceptamos el llamado de Dios y nos entregamos a Él, nuestro pasado queda atrás y comenzamos una nueva vida en Cristo. Si Dios te está llamando hoy, no endurezcas tu corazón. En Hebreos capítulo 3, versículo 15, se nos dice: «Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones». Dios quiere hacer algo grande en tu vida. Él quiere dirigirte, transformarte y usarte para cumplir su propósito. No ignores su voz. Como Samuel, dile hoy: «Señor, habla, porque tu siervo oye». Si estás aquí escuchando este mensaje, es porque Dios te está llamando. Él tiene un propósito para ti, y no es por casualidad que estés recibiendo esta palabra en este momento. Responde a su llamado con fe, porque cuando te entregas a Dios, Él se encarga de abrir caminos, de darte fuerzas y de llevarte a donde debes estar. No permitas que el miedo, la duda o las inseguridades te impidan responder. Dios no está buscando personas perfectas, sino corazones dispuestos a obedecer. Escucha su voz, responde a su llamado y permite que Él haga su obra en ti. ¿Cuántas veces has sentido que las cosas en tu vida no tienen sentido? Tal vez has pasado por momentos de dolor, de pérdida, de incertidumbre,
Y te has preguntado por qué Dios permite ciertas situaciones. Quizás has pensado que algunos eventos de tu vida fueron solo mala suerte o coincidencia. Pero hoy quiero recordarte que para Dios nada es accidental. La palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 28, nos da una promesa poderosa. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto significa que todas las cosas, no solo las buenas, sino también las difíciles, las inesperadas y hasta las dolorosas, Dios las usa para un propósito mayor. No siempre podemos ver con claridad el plan de Dios en medio de la prueba, pero su palabra nos asegura que Él está en control de todo. Un ejemplo de esto lo encontramos en la vida de José. Sus hermanos lo vendieron como esclavo por envidia. Fue llevado a Egipto, acusado injustamente y encarcelado. Seguramente, en esos momentos, José pudo haber pensado que su vida no tenía sentido, que todo lo que le sucedía era injusto, pero Dios estaba obrando en cada detalle. Años después, José llegó a ser gobernador de Egipto y fue usado por Dios para salvar a su familia y a muchas naciones del hambre. En Génesis capítulo 50, versículo 20, José les dice a sus hermanos: «Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Lo que parecía un desastre, Dios lo convirtió en bendición». Esta historia nos enseña que, aunque a veces no entendamos por qué suceden ciertas cosas, Dios siempre tiene un plan más grande del que podemos ver en el momento. Otro ejemplo lo vemos en la historia de Job. Era un hombre justo, temeroso de Dios, pero de un momento a otro perdió sus riquezas, su salud y hasta su familia. Sus amigos le decían que tal vez había pecado y que por eso estaba sufriendo. Pero la realidad era diferente. Dios estaba permitiendo esa prueba, no para destruir a Job, sino para demostrar su fidelidad y fortalecer su fe. En Job, capítulo 23, versículo 10, Job declara: «Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro». Job entendió que su sufrimiento no era en vano, que Dios tenía un propósito mayor. Al final, Dios restauró su vida y lo bendijo aún más de lo que tenía antes. Dios ve lo que nosotros no podemos ver. Nuestra perspectiva es limitada, pero Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Muchas veces nos preocupamos y nos angustiamos porque no entendemos lo que está sucediendo, pero Dios nos llama a confiar en Él. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 nos dice: «Fíate del Señor de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». Esto significa que aunque no comprendamos por qué estamos pasando por ciertas situaciones, debemos confiar en que Dios nos está guiando. En la vida de Ruth, también vemos cómo Dios obra a través de situaciones que parecen accidentales. Ruth era una mujer moabita que había quedado viuda. En lugar de regresar a su tierra, decidió seguir a su suegra Noemí a Israel, aunque no tenía garantías de un futuro mejor. Sin embargo, Dios usó su decisión para llevarla al lugar donde conocería a Boaz, quien luego se convertiría en su esposo. Ruth no solo fue bendecida, sino que se convirtió en parte del linaje del rey David y posteriormente en antepasada de Jesús. Lo que parecía una simple decisión personal, Dios lo usó para cumplir un propósito eterno. Cuando miramos nuestras vidas, tal vez nos damos cuenta de que muchas veces hemos cuestionado los planes de Dios. Nos frustramos cuando las cosas no salen como queremos. Nos desesperamos cuando enfrentamos dificultades. Pero Dios nos recuerda que todo lo que pasa tiene un propósito. En Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9, Dios nos dice: «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos».
Dios ve lo que nosotros no vemos. Lo que hoy nos parece confuso o doloroso, más adelante podemos entenderlo como parte de su plan. A veces, Dios permite que pasemos por situaciones difíciles para enseñarnos algo, para fortalecer nuestra fe o para prepararnos para algo mayor. Pensemos en Pablo. Antes de conocer a Cristo, él perseguía a los cristianos, creyendo que estaba haciendo lo correcto. Pero Dios tenía otros planes para él. En Hechos capítulo 9, Pablo tuvo un encuentro con Jesús en el camino a Damasco, y su vida cambió por completo. A partir de ese momento, dejó de ser perseguidor para convertirse en un apóstol que llevó el evangelio a muchas naciones. En 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9, Pablo comparte lo que Dios le dijo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Dios transforma nuestras pruebas en testimonios, nuestras debilidades en fortalezas y nuestros fracasos en oportunidades para mostrar su gloria. Si hoy te encuentras en una situación difícil, recuerda que Dios está en control. Nada es accidental. Lo que ahora parece una lucha, Dios lo puede convertir en bendición. Lo que hoy no entiendes, un día tendrá sentido. Confía en la promesa de Dios. No te desanimes si el camino parece incierto. Aun cuando no lo veas, Dios está obrando. Si lo amas y caminas en su voluntad, todas las cosas, incluso las que parecen imposibles, están trabajando para bien. Entrega cada situación a Dios, porque Él tiene el poder de transformar lo que parece un obstáculo en una oportunidad para mostrar su amor y su gloria en tu vida. Si en este momento estás escuchando este mensaje, quiero decirte algo muy importante. Dios quiere hablar contigo. No es casualidad que estés aquí, ni que estas palabras lleguen a tu corazón en este momento. Dios siempre ha buscado una relación cercana con nosotros, pero muchas veces somos nosotros quienes no prestamos atención a su voz. La Biblia nos enseña en Juan capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Este versículo nos muestra que Dios no es un ser distante que nos ignora. Al contrario, Él nos habla, nos guía y nos llama constantemente. Pero para poder escuchar su voz, necesitamos tener un corazón dispuesto a oírle. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha hablado de muchas maneras. En el Antiguo Testamento, lo hizo a través de profetas, visiones y señales. En el Nuevo Testamento, nos habla a través de su Hijo Jesucristo y de su palabra. Hoy, Dios sigue hablando a través de la Biblia, del Espíritu Santo y de las circunstancias que vivimos. Pero una pregunta importante es, ¿cómo podemos reconocer la voz de Dios? Muchas personas se preguntan si lo que sienten en su corazón es realmente un mensaje de Dios o solo un pensamiento propio. La clave está en conocer su palabra. En Hebreos capítulo 4, versículo 12, la Biblia nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto significa que cuando buscamos a Dios en su palabra, Él nos habla de manera clara. Si sientes confusión sobre algo en tu vida, acude a la Biblia, porque ahí encontrarás la dirección que necesitas. Jif peanut butter. It's that jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that jiffing good. Get your Jif at Jif.com. This episode is brought to you by Temptations Cat Treats. Your cat will come running for the perfectly irresistible Temptations Creamy Puree and Temptations Lickable Spoon Cat Treats. The best time to feed lickable cat treats to your cat is anytime. Feed by hand for a playful moment, in a bowl for a creamy treat, or as a topper to make mealtime fun. Visit TemptationsTreats.com to learn more.
Fellas, you know Degree Cool Rush deodorant, right? Well, last year they changed the formula, and guys were mad about it. One dude even started a petition. So guess what? Degree heard us, admitted they messed up, and brought the original Cool Rush scent back exactly how it was. And it's in Walmart, Target, and other stores now for under $4. So grab some and remember why its cool, crisp, and fresh scent made it the #1 men's antiperspirant for the last decade. Degree Cool Rush is back, and it smells like victory for all of us. We off? 30 seconds of carefree bliss. Oof, like wind in your hair carefree. Oh, like using Clorox Disinfecting All-Purpose Cleaner in the home carefree. Yes! Like dog slobbing on the coffee table and cleaning it with Clorox Carefree. He's on a roll now. Spit toothpaste on the faucet. You got it. You got it. Peanut butter on the light switch. Oh, spritz, spritz. Spritz, spritz. Clorox, man. Clean feels good. Okay, we're back. Use as directed. Otro aspecto fundamental para escuchar la voz de Dios es la oración. En Jeremías capítulo 33, versículo 3, Dios nos hace una invitación poderosa. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios no solo quiere hablarnos, sino que también quiere revelarnos cosas que van más allá de nuestra comprensión. Pero para recibir esa revelación, debemos buscarlo con un corazón sincero. A veces, esperamos que Dios nos hable de una manera extraordinaria, con señales visibles o con una voz audible. Sin embargo, en muchas ocasiones, Él nos habla en la quietud, en lo más profundo de nuestro corazón. Un ejemplo de esto lo encontramos en la historia del profeta Elías. En el primer libro de Reyes, capítulo 19, Elías estaba huyendo porque su vida estaba en peligro. Se escondió en una cueva, sintiéndose solo y desesperado. Dios le dijo que saliera y estuviera atento, porque él iba a pasar. Primero vino un viento fuerte, pero Dios no estaba en el viento. Luego hubo un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Después hubo un fuego, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Finalmente, llegó un silbo apacible y delicado, y ahí estaba Dios. Este pasaje nos enseña que muchas veces Dios no nos habla en el ruido ni en los grandes eventos, sino en la paz y la quietud de nuestro corazón. Por eso, es importante apartarnos del ruido del mundo y dedicar tiempo a estar en su presencia. Muchas veces no escuchamos a Dios porque estamos demasiado ocupados con nuestras preocupaciones, con nuestros planes y con el ruido de la vida diaria. Pero cuando nos detenemos y buscamos su presencia, podemos oír su voz con claridad. En Salmos capítulo 46, versículo 10, Dios nos dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Escuchar a Dios requiere paciencia y disposición. No siempre recibiremos una respuesta inmediata, pero si persistimos en buscarlo, Él nos hablará en su tiempo perfecto. Otro aspecto importante es que Dios nunca se contradice. Si sientes que Dios te está diciendo algo, pero ese mensaje va en contra de lo que la Biblia enseña, entonces no proviene de Dios. Su voz siempre estará alineada con su palabra. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, la Biblia nos dice: «Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra». Esto significa que todo lo que Dios nos dice estará en armonía con la Escritura. No podemos esperar que Dios nos guíe si ignoramos su palabra. Además, Dios nos habla a través de las circunstancias. A veces cierra puertas porque tiene algo mejor para nosotros. Otras veces permite dificultades para enseñarnos algo. Cuando algo no sucede como esperamos, en lugar de frustrarnos, debemos preguntarnos: ¿qué quiere enseñarme Dios a través de esto? Pablo entendió esto cuando escribió en 2 de Corintios capítulo 12 versículo 9: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Dios permite situaciones en nuestra vida para fortalecer nuestra fe y enseñarnos a depender de Él. Hoy quiero que reflexiones en esto.
Si estás aquí escuchando este mensaje, es porque Dios quiere hablarte. No ignores su voz. Si has sentido que Dios te está llamando, no sigas postergando esa respuesta. En Hebreos capítulo 3, versículo 15, la Biblia nos advierte: si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dios sigue hablando, pero somos nosotros quienes debemos abrir nuestro corazón para escucharlo. Si sientes en tu interior un deseo de buscar más de Dios, de acercarte a Él, de entender su voluntad, no lo ignores. Esa inquietud no es casualidad. Es Dios llamándote a una relación más profunda con Él. No necesitas ser perfecto para escuchar a Dios. No necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas un corazón dispuesto a obedecer. Cuando decides escuchar su voz y seguir su dirección, tu vida cambia. Busca a Dios en su palabra, en la oración, en la quietud de tu corazón. Aparta tiempo para estar en su presencia y pídele que te hable. Él es fiel y responderá a tu clamor. Dios quiere dirigirte, fortalecerte y mostrarte el camino que debes seguir. No ignores su llamado. Escucha su voz y permite que su palabra transforme tu vida. Dios siempre ha llamado a la humanidad al arrepentimiento. Desde los tiempos antiguos hasta hoy, su deseo ha sido restaurar nuestra relación con Él. No importa quién seas ni lo que hayas hecho en el pasado, Dios te ofrece un nuevo comienzo si te vuelves a Él con un corazón sincero. En Hechos, capítulo 3, versículo 19, la palabra de Dios nos dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El arrepentimiento no es solo sentir culpa o tristeza por lo que hemos hecho mal. Es un cambio de dirección, una transformación profunda en nuestro corazón que nos lleva a alejarnos del pecado y a buscar a Dios con todo nuestro ser. Uno de los ejemplos más poderosos de arrepentimiento y restauración en la Biblia es la historia del Hijo Pródigo. En el Evangelio de Lucas capítulo 15, Jesús nos cuenta la parábola de un joven que pidió su herencia a su padre y la gastó en una vida de excesos y pecado. Cuando perdió todo, se encontró en una situación desesperada, sin recursos y sin nadie que lo ayudara. En ese momento de miseria, el joven recordó la casa de su padre y decidió regresar, no como hijo, sino como siervo. En Lucas capítulo 15, versículo 20, se nos dice: y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Este pasaje nos muestra el corazón de Dios hacia aquellos que se arrepienten. El padre no rechazó a su hijo, no le pidió explicaciones ni lo castigó. En cambio, corrió a su encuentro y lo recibió con amor. Dios hace lo mismo con nosotros. No importa cuán lejos hayamos ido, si nos volvemos a Él con un corazón sincero, nos recibe con brazos abiertos. El profeta Isaías, capítulo 1, versículo 18, nos da una promesa maravillosa. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El enemigo quiere hacernos creer que hemos ido demasiado lejos, que nuestros pecados son imperdonables, que ya no hay esperanza para nosotros. Pero Dios nos dice lo contrario. Nos invita a acudir a Él, a confesar nuestras faltas y recibir su perdón. En 1 de Juan capítulo 1, versículo 9 se nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios no solo nos perdona, sino que nos limpia completamente. Nos da una nueva oportunidad, nos restaura y nos llena de su paz. El arrepentimiento verdadero no es solo reconocer el pecado, sino apartarse de él. En Proverbios capítulo 28, versículo 13, leemos: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Dios nos llama a dejar atrás todo lo que nos aleja de Él y a caminar en santidad. No podemos seguir en los mismos caminos y esperar resultados diferentes.
El arrepentimiento nos lleva a tomar decisiones nuevas, a buscar lo que agrada a Dios y a vivir conforme a su voluntad. El rey David es un ejemplo de alguien que experimentó el poder del arrepentimiento. Aunque fue un hombre conforme al corazón de Dios, cometió pecados graves. Pero cuando fue confrontado por el profeta Natán, no justificó sus acciones ni trató de ocultarlas. En el Salmo 51, David clamó a Dios con un corazón arrepentido y dijo en el versículo 10, «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». David sabía que solo Dios podía transformar su vida y darle un nuevo comienzo. Cuando nos arrepentimos de corazón, Dios nos da una nueva oportunidad y nos transforma desde dentro. Muchas veces pensamos que cambiar es imposible, que estamos demasiado atados a ciertos hábitos, pensamientos o pecados. Pero Dios nos da la fuerza para cambiar. En Ezequiel capítulo 36, versículo 26, Dios promete, «Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne». Dios no solo nos llama al arrepentimiento, sino que nos da un nuevo corazón para vivir conforme a su voluntad. Si sientes que has fallado a Dios, si crees que no tienes esperanza, recuerda que su misericordia es infinita. En Lamentaciones capítulo 3 versículos 22 y 23 leemos, «Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Cada día es una nueva oportunidad para volver a Dios. Su gracia está disponible para todos los que se arrepienten y buscan su perdón. El arrepentimiento es el primer paso hacia una nueva vida en Cristo. Cuando nos volvemos a Dios, Él nos transforma, nos guía y nos llena de su amor. No sigas cargando con el peso de tu pasado. Dios te ofrece libertad y una nueva vida en Él. Busca a Dios con un corazón sincero, entrégale tu vida y deja que Él haga en ti una obra nueva. Él es fiel y justo para perdonarte, limpiarte y guiarte en un camino de esperanza y restauración. El miedo es una de las emociones más poderosas que el ser humano puede experimentar. Nos paraliza, nos hace dudar, nos llena de ansiedad y nos impide avanzar. Muchas veces el miedo nos hace perder oportunidades, nos impide creer en las promesas de Dios y nos aleja de la paz que solo Él puede dar. Sin embargo, la Biblia nos recuerda constantemente que no debemos temer. Dios sabe que enfrentamos momentos de incertidumbre, que hay situaciones que nos hacen dudar y que a veces nos sentimos solos. Pero su palabra está llena de promesas que nos aseguran que Él está con nosotros y que podemos confiar en su protección. En Isaías capítulo 41, versículo 10, Dios nos dice, «No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». Este versículo es una promesa directa de Dios. So good, so good, so good. Get ready, cause Clear the Rack is on at your Nordstrom Rack store. Now through Monday, find incredible deals on Wear Now styles. On sale for even less at Nordstrom Rack. Take an extra 25% off red tag clearance throughout the store from brands like Free People, Steve Madden, Vince, and more. All sales final. The best stuff goes fast. So shop this sale at Nordstrom Rack today. Please see NordstromRack.com or ask a store associate for details. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever find yourself playing the budgeting game? Well, with the Name Your Price tool from Progressive, you can find options that fit your budget and potentially lower your bills. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Not available in all states. Mic check. 1, 2. Are we recording? Hi, I'm Michelle Bernstein, an award-winning chef, restaurateur, and mom. I have a lot on my plate, including my psoriatic arthritis symptoms. That's why I was prescribed Cosentyx. It helps me move better.
Cosentyx secukinumab is prescribed for people 2 years of age and older with active psoriatic arthritis. Don't use if you're allergic to Cosentyx. Before starting, get checked for tuberculosis. An increased risk of infections and lowered ability to fight them may occur, like tuberculosis or other serious bacterial, fungal, or viral infections. Some were fatal. Tell your doctor if you have an infection or symptoms like fevers, sweats, chills, muscle aches, or cough, had a vaccine or plan to, or if inflammatory bowel disease symptoms develop or worsen. Serious allergic reactions and severe eczema-like skin reactions may occur. Learn more at 1-844-COSENTYX or Cosentyx.com. Ask your rheumatologist about Cosentyx. No solo nos dice que no tengamos miedo, sino que nos da una razón clara. Él está con nosotros. Su presencia es suficiente para disipar cualquier temor, porque cuando Dios está a nuestro lado, no hay nada que pueda vencernos. Uno de los mayores ejemplos de confianza en medio del miedo lo encontramos en la historia de Josué. Después de la muerte de Moisés, Josué fue llamado por Dios para liderar al pueblo de Israel y llevarlo a la tierra prometida. Sin duda, era una tarea enorme y aterradora. Pero Dios le dio una promesa firme en Josué capítulo 1, versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios no le prometió a Josué una vida sin desafíos, pero sí le garantizó su presencia en cada paso. De la misma manera, Dios nos dice hoy que no tengamos miedo, porque Él nunca nos dejará solos. El miedo muchas veces surge de lo desconocido. Nos preocupa el futuro, la salud, la economía, nuestras relaciones y muchas otras cosas. Pero Jesús nos enseñó en Mateo capítulo 6, versículo 34. Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Dios nos llama a confiar en Él, a vivir cada día con fe, sabiendo que Él tiene el control de todo. Otro relato poderoso de la Biblia es el de Pedro caminando sobre el agua. En Mateo capítulo 14, los discípulos estaban en una barca en medio del mar cuando vieron a Jesús caminando sobre el agua. Pedro, lleno de fe, le dijo a Jesús que si realmente era Él, le permitiera ir hacia Él caminando sobre el agua. Jesús le dijo que viniera, y Pedro comenzó a caminar. Pero cuando vio el viento y las olas, tuvo miedo y empezó a hundirse. Entonces clamó a Jesús, quien inmediatamente lo tomó de la mano y le dijo en Mateo, capítulo 14, versículo 31, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Este pasaje nos enseña que cuando mantenemos nuestros ojos en Jesús, podemos caminar sobre cualquier tormenta. Pero cuando permitimos que el miedo y la duda nos dominen, comenzamos a hundirnos. El miedo no viene de Dios. En 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7, la Biblia nos dice, «Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio». El enemigo usa el miedo para debilitarnos, para hacernos dudar de la fidelidad de Dios, para impedirnos avanzar en nuestro propósito. Pero Dios nos ha dado un espíritu de poder. No tenemos que vivir atados al temor. David también enfrentó momentos de miedo, pero sabía que su confianza estaba en Dios. En Salmos capítulo 27, versículo 1 escribió, «El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme?». David comprendió que cuando Dios es nuestra luz, no hay oscuridad que pueda dominarnos. Cuando Él es nuestra fortaleza, no hay adversidad que pueda derribarnos. Otro versículo poderoso que nos recuerda la protección de Dios está en Salmos capítulo 91, versículo 4. «Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad». Dios nos protege como un padre protege a su hijo. No importa lo que estemos enfrentando, podemos estar seguros bajo su cuidado. Cuando enfrentamos miedos, la mejor respuesta es confiar en Dios y recordar sus promesas. En Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7, la Biblia nos da una clave para vencer la ansiedad y el temor. «Por nada estéis afanosos,
sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios nos dice que en lugar de preocuparnos, debemos orar. Cuando llevamos nuestras cargas a Él, recibimos su paz. Una paz que no depende de las circunstancias, sino de su presencia en nuestra vida. No importa cuál sea el miedo que enfrentes hoy. Tal vez es una enfermedad, una crisis familiar, problemas económicos o incertidumbre sobre el futuro. Dios te dice que no temas, porque Él está contigo. En Deuteronomio capítulo 31, versículo 6, Dios nos recuerda una vez más: esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo. No te dejará, ni te desamparará. Dios nunca abandona a los suyos. Aunque el camino sea difícil, aunque el futuro sea incierto, podemos confiar en que Él nos sostiene. La clave para vencer el miedo no es ignorarlo, sino enfrentarlo con fe. Es recordar que no estamos solos, que Dios pelea nuestras batallas, que su amor perfecto echa fuera todo temor. En 1 de Juan capítulo 4 versículo 18, la Biblia nos dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El amor de Dios es más grande que cualquier miedo. Cuando vivimos en su amor, encontramos seguridad, paz y fortaleza para enfrentar cualquier situación. Dios está contigo. No permitas que el miedo controle tu vida. Confía en sus promesas, acércate a Él en oración y descansa en su presencia. Él es fiel y te sostendrá en cada paso del camino. En un mundo donde muchas personas luchan con el sentimiento de inutilidad, de no ser suficientes o de no tener un propósito, Dios nos recuerda a través de su palabra que cada uno de nosotros tiene un valor inmenso para Él. No importa lo que otros piensen de ti, no importa cómo te veas a ti mismo, la verdad es que fuiste creado por Dios con amor y con un propósito. En el libro de Salmos capítulo 139 versículos 13 y 14, el rey David expresó una gran verdad sobre la manera en que Dios nos creó. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. Cada persona es una obra maestra de Dios. No somos un accidente, no somos un error. Desde el momento en que fuimos concebidos, Dios tenía un propósito para nuestras vidas. Sin embargo, muchas veces el enemigo quiere hacernos creer lo contrario. Nos susurra mentiras, nos dice que no valemos nada, que nadie nos ama, que no tenemos sentido en este mundo. Pero esas son mentiras que debemos rechazar con la verdad de Dios. En Isaías capítulo 43 versículo 4, Dios nos dice: porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Dios te ama de una manera que no se puede medir. No te ama por lo que haces, ni por lo que tienes, ni por cómo luces. Te ama simplemente porque eres su creación, su hijo, su obra preciosa. Cuando miramos la Biblia, encontramos muchas historias de personas que, a los ojos del mundo, parecían insignificantes, pero que para Dios tenían un valor inmenso. Un ejemplo claro es Gedeón. En el libro de Jueces capítulo 6, Gedeón era un hombre común, sin gran reputación, que se escondía de los enemigos de Israel. Pero cuando Dios lo llamó, le dijo algo sorprendente. En Jueces capítulo 6, versículo 12, el ángel del Señor le dijo: el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón no se veía a sí mismo como valiente, pero Dios vio en él algo más grande. A los ojos humanos, era insignificante, pero a los ojos de Dios, era un líder que guiaría a Israel a la victoria. Dios nos ve de una manera diferente a como el mundo nos ve. Donde otros ven debilidad, Dios ve fortaleza. Donde otros ven fracaso, Dios ve oportunidad. En Jeremías capítulo 29 versículo 11, Dios nos da una promesa poderosa.
Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene planes para tu vida. No importa si ahora no puedes verlos. No importa si sientes que no tienes rumbo. Él ya ha diseñado un propósito para ti, y si confías en Él, te guiará en el camino correcto. Jesús también enseñó sobre nuestro valor para Dios. En Mateo capítulo 10 versículos 29 al 31, Jesús dijo: ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que, no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. Si Dios cuida de los pájaros, si Él se preocupa hasta por los más pequeños detalles de la creación, ¿cuánto más se preocupa por ti? En la parábola de la oveja perdida, Jesús nos muestra cuánto valemos para Dios. En Lucas capítulo 15 versículos 4 al 7, Jesús cuenta la historia de un pastor que tenía 100 ovejas, pero cuando una se perdió, dejó las 99 para buscar a la que se había extraviado. Esto nos enseña que para Dios, cada uno de nosotros es importante. No somos solo un número, no somos insignificantes. Somos tan valiosos para Él que cuando nos alejamos, nos busca y nos llama de regreso a su amor. Muchos piensan que su valor depende de lo que logran en la vida, de su éxito, de su estatus social o de la opinión de los demás. Pero la Biblia nos enseña que nuestro valor no viene de lo que tenemos o de lo que hacemos, sino de lo que Dios dice de nosotros. En Efesios capítulo 2 versículo 10, la Biblia nos dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto significa que Dios nos creó con propósito. No somos producto del azar. Fuimos diseñados por Dios con un propósito especial. El mayor ejemplo del valor que tenemos para Dios es el sacrificio de Jesús en la cruz. En Romanos capítulo 5 versículo 8, la Biblia dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos amó tanto que envió a su Hijo a morir por nosotros. No lo hizo porque lo merecíamos, sino porque somos valiosos para Él. Si alguna vez has sentido que no vales nada, si alguna vez has creído que no tienes importancia, recuerda lo que Dios dice de ti. No permitas que las mentiras del enemigo te hagan dudar de tu valor. En 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9, la Biblia dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eres parte del pueblo de Dios. Eres especial, eres amado, eres valioso. No importa lo que el mundo diga. Lo que importa es lo que Dios ha dicho sobre ti. Confía en su amor, busca su presencia y recuerda que para Dios, tu vida tiene un valor incalculable. Él te ha creado con propósito, te ha amado desde antes de que nacieras y tiene grandes planes para ti. En un mundo donde tantas cosas compiten por nuestra atención, donde la vida parece estar llena de preocupaciones, metas personales, responsabilidades y distracciones, Jesús nos da un mandato claro y poderoso: buscar primero el reino de Dios. En Mateo capítulo 6 versículo 33, Jesús dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este versículo nos revela una verdad profunda. Muchas veces nos preocupamos por nuestras necesidades diarias: ¿qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Cómo pagaremos nuestras deudas? ¿Qué será de nuestro futuro? Pero Jesús nos dice que si ponemos a Dios en primer lugar, todo lo demás vendrá como consecuencia de esa decisión. La clave está en la palabra primeramente. No se trata de buscar a Dios cuando tenemos tiempo, cuando nos sobra energía o cuando ya hemos hecho todo lo demás. Se trata de ponerlo en primer lugar en nuestras vidas, por encima de cualquier otra cosa. Uno de los mayores errores que cometemos es intentar controlar nuestra vida,
sin Dios. It's time to rewrite the vacation rules. With Royal Caribbean, your family can look forward to just about anything. Break the thrill barrier, roaring down the tallest water slide in North America. Jump into breathtaking jungles and jaw-dropping coves. Vibe off the charts on our private island Perfect Day at Coco Cay. And end the day knowing things are just getting started. Because this isn't just any vacation. This is all the vacations. Come seek the Royal Caribbean. Ships Registry, Bahamas. Custom window treatments are a small upgrade that have a big impact. No better time to shop than now at Blinds.com's Memorial Day Mega Sale. Blinds.com invented a better way to shop for window treatments, completely online with upfront pricing, no showroom markups, no salespeople in your home. Choose from classic shutters to outdoor shades and more, all backed by our 100% satisfaction guarantee. Shop Blinds.com's Memorial Day Mega Sale now. Save up to 50% site-wide, plus a free measure. Rules and restrictions may apply. Hacemos planes, tomamos decisiones basadas en nuestra lógica y luchamos por alcanzar nuestras metas sin consultar a Dios primero. Pero la Biblia nos advierte en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando buscamos primero el reino de Dios, estamos reconociendo que necesitamos su dirección. No estamos diseñados para vivir independientes de Dios. Fuimos creados para depender de Él, para caminar en comunión con su voluntad. Un ejemplo claro de esto es la historia de Marta y María en Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42. Jesús llegó a su casa, y mientras Marta estaba afanada con los quehaceres, María decidió sentarse a los pies de Jesús y escuchar su enseñanza. Marta, molesta, le pidió a Jesús que le dijera a María que la ayudara, pero Jesús le respondió: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Este pasaje nos enseña una gran lección. Marta estaba preocupada por cosas importantes, pero María entendió que estar con Jesús era lo más valioso. Buscar primero el reino de Dios significa darle prioridad a nuestra relación con Él, por encima de todo lo demás. El mundo nos enseña a buscar primero el éxito, el dinero, la comodidad, el reconocimiento. Pero Jesús nos llama a buscar primero a Dios y su justicia. La justicia de Dios no es solo hacer lo correcto, sino vivir de acuerdo con su voluntad, obedecer sus mandamientos y reflejar su carácter en nuestra vida diaria. En Salmos capítulo 37, versículo 4, la Biblia dice: Deleítate asimismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Esto no significa que Dios nos dará todo lo que queremos, sino que cuando buscamos primero su reino, nuestros deseos empiezan a alinearse con los suyos. Aprendemos a desear lo que Él desea, a amar lo que Él ama y a caminar en su propósito. Otro ejemplo poderoso de lo que significa buscar primero el reino de Dios está en la vida de Salomón. En el primer libro de Reyes, capítulo 3, Dios se le apareció en un sueño y le dijo que pidiera lo que quisiera. Salomón no pidió riquezas, ni poder, ni victoria sobre sus enemigos. Pidió sabiduría para gobernar bien al pueblo de Dios. En primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 10, dice que a Dios le agradó esta petición, y como resultado, no solo le dio sabiduría, sino también riquezas y honra como a ningún otro rey. Cuando buscamos primero lo que agrada a Dios, Él se encarga de lo demás. Jesús también enseñó sobre esto en la parábola del tesoro escondido en Mateo capítulo 13, versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo. Este hombre entendió que el reino de Dios es el tesoro más valioso. No dudó en entregar todo lo que tenía, porque sabía que lo que recibiría era mucho mayor. Pero buscar primero el reino de Dios no significa solo orar y leer la Biblia.
Significa vivir de una manera que refleje los valores de Dios en todo lo que hacemos. En Colosenses capítulo 3, versículo 2, la Biblia nos dice: «Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra». No significa que debemos ignorar nuestras responsabilidades terrenales, sino que nuestra mayor prioridad debe ser vivir para Dios. El problema es que muchas veces buscamos a Dios solo cuando estamos en problemas. Cuando todo va bien, lo dejamos en segundo plano. Pero Dios no quiere ser una opción secundaria en nuestra vida. Quiere ser lo primero. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, Jesús nos dice: «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo». Dios no nos obliga a buscarlo, pero nos invita a hacerlo. Nos llama a ponerlo en primer lugar, a confiar en él y a vivir para su gloria. Cuando decidimos buscar primero el reino de Dios, nuestras preocupaciones disminuyen, porque confiamos en que Él cuida de nosotros. Nuestras prioridades cambian, porque entendemos que lo eterno es más valioso que lo temporal. Y nuestra vida cobra un nuevo sentido, porque vivimos con un propósito más grande que nosotros mismos. Dios nos llama hoy a evaluar nuestro corazón. ¿Qué estamos buscando primero? ¿Estamos poniendo a Dios en el centro de nuestra vida o lo hemos relegado a un segundo plano? Buscar primero el reino de Dios es una decisión diaria. Cada día debemos elegir priorizar nuestra relación con Él, confiar en sus promesas y caminar en obediencia a su voluntad. Cuando lo hacemos, Dios cumple su palabra y añade a nuestra vida todo lo que necesitamos, porque Él es fiel y cuida de aquellos que le buscan de todo corazón. Seguir a Cristo no significa que nunca enfrentaremos problemas. Muchas veces, el camino de la fe está lleno de desafíos, pruebas y momentos difíciles. Pero la Biblia nos enseña que, aunque las dificultades lleguen, debemos perseverar, confiando en que Dios está con nosotros y que Él tiene el control de todas las cosas. En Santiago capítulo 1, versículo 12, la palabra de Dios nos dice: «Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman». Este versículo nos muestra que las pruebas no son el final de nuestra historia. Dios tiene una recompensa para aquellos que permanecen fieles a Él, que no se rinden y que confían en sus promesas, aun cuando todo parezca oscuro. Un ejemplo poderoso de perseverancia lo encontramos en la vida de Job. La Biblia nos dice que Job era un hombre justo y temeroso de Dios, pero de un momento a otro perdió todo: sus riquezas, su salud, su familia. A pesar de su sufrimiento, Job no maldijo a Dios, sino que dijo en Job capítulo 1, versículo 21: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito». Job no entendía por qué estaba sufriendo, pero decidió confiar en Dios. Al final de su historia, Dios restauró su vida y lo bendijo aún más de lo que tenía antes. Este relato nos enseña que la perseverancia en la fe tiene recompensa. Aunque no siempre entendemos lo que Dios está haciendo, podemos confiar en que Él tiene un propósito mayor. Otro ejemplo de perseverancia lo encontramos en la vida del apóstol Pablo. Antes de conocer a Cristo, Pablo era un perseguidor de cristianos, pero después de su conversión, se convirtió en uno de los más grandes predicadores del Evangelio. Sin embargo, su vida no fue fácil. En 2 de Corintios capítulo 11, versículos 24 al 27, Pablo describe algunas de las dificultades que enfrentó. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación, en peligros de los gentiles, en peligros en la ciudad,
en peligros en el desierto, en peligros en el mar, en peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. A pesar de todo lo que sufrió, Pablo nunca abandonó su fe. Su confianza en Dios era más grande que cualquier prueba. En 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 7, Pablo pudo decir con seguridad: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Dios nos llama a tener esa misma actitud. No importa lo que enfrentemos, debemos mantenernos firmes en la fe, sabiendo que nuestra recompensa está en el Señor. Jesús mismo nos advirtió que enfrentaríamos aflicciones en este mundo. En Juan capítulo 16 versículo 33 dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No estamos solos en nuestras luchas. Jesús ha vencido, y en Él encontramos la fuerza para seguir adelante. La perseverancia en la fe también implica confiar en que Dios cumplirá sus promesas, aun cuando no veamos resultados inmediatos. Abraham es un ejemplo de esto. Dios le prometió que sería padre de muchas naciones, pero tuvo que esperar muchos años antes de ver cumplida esa promesa. En Romanos capítulo 4 versículo 20, se dice de Abraham: no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Abraham no permitió que la espera debilitara su fe. Al contrario, se fortaleció en Dios, confiando en que Él cumpliría su palabra. A veces, las dificultades nos hacen querer rendirnos. Nos preguntamos si vale la pena seguir adelante, si Dios realmente está con nosotros. Pero en Gálatas, capítulo 6, versículo 9, la Biblia nos anima: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. La recompensa de Dios no siempre llega en el momento que esperamos, pero si perseveramos, veremos su gloria en nuestra vida. Pedro también nos da una promesa en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Las pruebas tienen un propósito. Nos perfeccionan, nos fortalecen y nos preparan para cosas mayores. Cuando enfrentamos dificultades, nuestra actitud debe ser la misma que la de David, quien en Salmos capítulo 55 versículo 22 escribió: echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Dios no nos deja solos en medio de la prueba. Nos sostiene, nos fortalece y nos da la victoria en su tiempo perfecto. Si hoy estás atravesando un momento difícil, recuerda que Dios está contigo. Persevera en la fe, sigue confiando en Él, sigue orando, sigue adorando. Su poder se perfecciona en la debilidad, y aquellos que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas y seguirán adelante. Dios no quiere solo una parte de tu vida, no desea solo algunos momentos de oración o algunos actos de obediencia. Él quiere que le entregues todo tu ser, tu corazón, tus planes, tus sueños y hasta tus preocupaciones. La entrega total a Dios es el mayor acto de fe que un creyente puede realizar, porque significa reconocer que Él es el Señor absoluto sobre todas las áreas de nuestra vida. En Proverbios capítulo 3 versículos 5 y 6, la Biblia nos enseña una verdad poderosa. Fíate del Señor de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Confiar en Dios con todo nuestro corazón significa soltar el control, dejar de depender de nuestras propias fuerzas y permitir que sea Él quien dirija nuestro camino. Muchas veces queremos seguir a Dios, pero sin soltar completamente nuestras propias decisiones y deseos. Queremos que Él nos bendiga, pero sin rendirle el control absoluto de nuestra vida. La entrega total a Dios implica someterse a su voluntad, aun cuando no la entendamos completamente.
Jesús nos dio el mayor ejemplo de entrega cuando en el huerto de Getsemaní oró en Lucas, capítulo 22, versículo 42. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús, siendo el Hijo de Dios, entregó completamente su vida al Padre. No buscó hacer su propia voluntad, sino obedecer hasta el final. De la misma manera, Dios nos llama a confiar en Él y rendir todo en sus manos. Uno de los mayores obstáculos para entregar nuestra vida completamente a Dios es el miedo. A veces, tememos lo que pueda suceder si dejamos que Él tenga el control. Nos preguntamos si realmente cuidará de nosotros, si su plan será mejor que el nuestro, si perderemos algo importante en el proceso. Pero la Biblia nos asegura en Romanos capítulo 8, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios nunca nos llevará por un camino que nos haga daño. Su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. En Romanos capítulo 12, versículo 2, la Biblia nos dice: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando entregamos nuestra vida a Dios, experimentamos una transformación interna. Ya no vivimos según los patrones del mundo, sino que comenzamos a pensar y actuar conforme a su palabra. Abraham es un ejemplo claro de lo que significa confiar y rendirse completamente a Dios. En Génesis capítulo 22, Dios le pidió algo muy difícil: sacrificar a su hijo Isaac. Para Abraham, Isaac era la promesa de Dios, el hijo que había esperado por años. Sin embargo, en lugar de cuestionar o resistirse, Abraham obedeció. En Génesis capítulo 22, versículo 12. Después de que Abraham demostró su disposición a obedecer, Dios le dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Dios no quería quitarle a Isaac, sino probar su fe y ver si Abraham estaba dispuesto a confiar en él por completo. Al final, Dios proveyó un carnero para el sacrificio y bendijo a Abraham aún más. Cuando entregamos nuestra vida a Dios, no significa que perderemos, sino que ganaremos. Jesús dijo en Mateo capítulo 16, versículo 25. Whatever the occasion, effortless elegance is right this way. Because Hilton brings you new ways to stay courtesy of the Nomad London. And it doesn't stop at award-winning dining in a space draped in velvet and illuminated by vintage chandeliers. No, this day goes beyond with unparalleled personalized service and attentive hospitality. Oh, and did we mention the Nomad London can be booked using your Hilton Honors points at Hilton.com? Hilton, for the stay. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities. So do like I did and have one of your assistants switch you to Mint Mobile today. I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá.
y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Esto significa que cuando intentamos aferrarnos a nuestra vida, a nuestros planes, a nuestras propias fuerzas, terminamos perdiéndonos. Pero cuando la rendimos a Dios, encontramos el verdadero propósito para el cual fuimos creados. Entregar nuestra vida a Dios también significa confiar en Él en cada circunstancia. En Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, la Biblia nos dice: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Dios quiere que llevemos nuestras preocupaciones a Él, que confiemos en que Él tiene el control. Muchas veces intentamos resolver las cosas por nosotros mismos, cargando ansiedades y luchas que no podemos manejar. Pero Dios nos invita a depositar todo en sus manos. En Salmos capítulo 55, versículo 22, encontramos otra promesa maravillosa: «Echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo». Dios nunca nos dejará solos cuando decidimos confiar en Él. Otro aspecto importante de rendir nuestra vida a Dios es la obediencia. No podemos decir que confiamos en Dios si no estamos dispuestos a obedecer su palabra. En Juan, capítulo 14, versículo 15, Jesús dijo: «Si me amáis, guardad mis mandamientos». La verdadera entrega a Dios se demuestra en la obediencia. No se trata solo de decir que creemos en Él, sino de vivir conforme a su voluntad. También debemos recordar que entregar nuestra vida a Dios no es un evento de un solo momento, sino un proceso continuo. Cada día debemos tomar la decisión de rendirnos a Él, de confiar en su dirección, de vivir para su gloria. En Lucas capítulo 9, versículo 23, Jesús dijo: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame». Seguir a Cristo implica morir a nosotros mismos, dejar de lado nuestros propios deseos y vivir para Dios. Pero cuando lo hacemos, encontramos la verdadera paz, el verdadero propósito y la verdadera vida. Dios está llamando a cada uno de nosotros a rendirle completamente nuestra vida. No quiere solo una parte de nuestro corazón, sino todo nuestro ser. Quiere que confiemos en Él con cada decisión, con cada paso, con cada sueño. Cuando rendimos nuestra vida a Dios, dejamos de vivir con temor, ansiedad o incertidumbre. Descansamos en su amor, en su fidelidad y en sus promesas. Y Él, en su infinito amor, se encarga de guiarnos, fortalecernos y bendecirnos en cada paso del camino. Dios ha estado hablándote a través de su palabra. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí. No es una coincidencia que estés escuchando este mensaje. Dios tiene un propósito para tu vida y quiere que lo recibas en tu corazón. Su amor, su gracia y su misericordia han estado obrando en cada detalle de tu historia, aún en aquellos momentos en los que no lo podías ver. A lo largo de la Biblia, Dios nos muestra que Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. En Jeremías, capítulo 29, versículo 11, Dios nos dice: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». Dios no te ha olvidado. Él conoce cada una de tus luchas, cada una de tus preocupaciones y cada lágrima que has derramado. Él ha estado contigo en cada momento de tu vida, incluso en aquellos en los que pensaste que estabas solo. En Isaías capítulo 41, versículo 10, Dios nos da una promesa firme: «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. Siempre te ayudaré, siempre te sustentará con la diestra de mi justicia». Si hoy te sientes cansado, si has estado luchando con dudas, con temores o con cargas que parecen demasiado pesadas, Dios te invita a descansar en Él. En Mateo capítulo 11 versículos 28 al 30, Jesús nos dice:
Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. Dios no quiere que sigas cargando tus preocupaciones solo. Él está aquí para levantarte, para fortalecerte, y para guiarte en el camino correcto. Si en este momento sientes que necesitas un nuevo comienzo, si sientes que necesitas entregar tu vida a Dios o renovar tu relación con Él, hoy es el día. En 2 de Corintios capítulo 6, versículo 2, la Biblia nos dice: He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Dios te está llamando en este momento. No postergues su llamado, no dejes pasar esta oportunidad. Su amor es infinito, su gracia es suficiente y su perdón está disponible para todos los que se acercan a Él con un corazón sincero. En Romanos capítulo 10, versículo 9, la palabra de Dios nos da una promesa maravillosa, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La salvación no se obtiene por obras, no se gana con méritos humanos. Es un regalo de Dios para todos los que creen en Jesucristo. En Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, la Biblia dice: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Si hoy quieres entregar tu vida a Jesús, si quieres recibir su perdón y comenzar una nueva vida en Él, quiero invitarte a hacer esta oración con fe. Señor Jesús, hoy vengo delante de ti reconociendo que te necesito. Reconozco que he pecado, que me he alejado de ti, pero hoy quiero entregarte mi corazón. Creo que tú moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Hoy te acepto como mi Señor y Salvador. Perdóname, límpiame y hazme una nueva persona. Lléname con tu Espíritu Santo y guíame en tu camino. Gracias por tu amor, por tu gracia y por darme una nueva oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración con sinceridad, la Biblia nos dice que has pasado de muerte a vida, que ahora eres parte de la familia de Dios. En Juan capítulo 1 versículo 12 dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios tiene grandes planes para tu vida. Él te ama con amor eterno y quiere caminar contigo en cada paso. Ahora que has tomado esta decisión, es importante fortalecer tu relación con Dios. Primero, busca su presencia todos los días, a través de la oración. En Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7, la Biblia nos dice: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Segundo, lee la Biblia diariamente. La palabra de Dios es nuestro alimento espiritual, es la luz que nos guía en el camino. En Salmos, capítulo 119, versículo 105, la Biblia dice: Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Tercero, busca una comunidad de fe. Es importante congregarnos, compartir con otros creyentes y crecer juntos en la fe. En Hebreos capítulo 10, versículo 25, la Biblia nos exhorta: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Dios te ha llamado, te ha escogido y quiere hacer cosas grandes en tu vida. No estás solo en este camino. Su amor, su gracia y su presencia estarán contigo en cada momento. Hoy es un día especial, un día en el que Dios ha hablado a tu corazón y te ha recordado cuánto te ama. Confía en Él, sigue sus caminos y experimenta la vida abundante que solo Jesús puede dar. Espero sinceramente que hayas disfrutado de este video y que haya sido una bendición para tu vida.
quiero animarte a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que conozcas que puedan estar necesitadas de escuchar esta palabra hoy. Envía este mensaje a ellas, pues Dios puede estar queriendo usar a ti para tocar y transformar la vida de estas personas. No olvides suscribirte al canal para no perder ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios te bendiga abundantemente y hasta el próximo video. Quédate con Dios.